Hola, buenas tardes, amigos. Gracias por estar en este Zoom. Mi nombre es Juan Antonio Flores Hernández y vengo a hacerle una pequeña charla con respecto a una actividad, la actividad 4 de mi maestría en impuestos. El tema principal es el TECMEC como tratado internacional y su relación con el derecho aduanero. Para mi catedrático Eduardo de la Rosa García. De mi materia, legislación de comercio exterior. Bueno, comenzamos. Una pequeña introducción. Esta actividad se abordarán los tratados internacionales en materia tributaria, en especial el TECMEC, como tratado internacional y su relación con el derecho aduanero. Para una comprensión adecuada de los tratados que se celebran en nuestro país, es necesario saber los conceptos básicos, las normas que lo rigen, los principios con los cuales se realiza un tratado, el objetivo de los tratados y las adhesiones, acuerdos, convenios, entre otros temas a tratar, con la finalidad de comprender las generalidades de dichos tratados. Tratados internacionales. Estos se dividen. Tienen una definición, una clasificación, leyes que le aplican, principios y modelos tributarios, las adhesiones de México a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, acuerdo de intercambio de información en materia tributaria, convenios celebrados por México, Estados Unidos y América, y convenios tributarios que celebrados por México de diferentes países. Tratados, tratados internacionales en materia tributaria. Los tratados internacionales constituyen un medio legal por el cual los diversos estados celebrantes, a través de quienes legalmente representan, se obligan a preservar la paz, la seguridad y la cooperación internacional. El tratado internacional es el acto jurídico regido por el derecho internacional que entraña el acuerdo de voluntades entre dos o más sujetos de la comunidad internacional, principalmente estados con la intención lícita de crear, transmitir, modificar, extinguir, conservar, aclarar, certificar, detallar, etcétera. Tiene la virtud de concretar con precisión y claridad por escrito las normas jurídicas internacionales que vinculan a los estados celebrantes. La clasificación. Las clasificaciones son cuatro. Desde el punto de vista del número de sujetos que celebran los tratados internacionales, están los tratados bilaterales. Se celebran entre dos estados o entre dos organizaciones internacionales. Tratados multilaterales. Dos, desde el punto de vista de la reunión de requisitos formales internos. Tratados formales cumplen con todos los requisitos legales establecidos por el derecho interno de cada país celebrante. Tratados informales, en los que uno o varios estados celebran, pero no cumplen con todos los requisitos por severidad de los mismos, desde el punto de vista del alcance de las normas jurídicas. Tratados, contratos, establecen derechos y obligaciones recíprocas entre dos partes celebrantes. Contratos, leyes, establecen reglas generales, normas abstractas, impersonales, imperativas, sin dirigirse a una persona en particular. Cuatro, desde el punto de vista de duración. Permanentes, regir indefinidamente hacia el futuro una situación entre los estados celebrantes. Los transitorios, durante la circunscrita a un periodo cronológico fijado en el tratado. Leyes aplicables. Ley sobre la celebración de los tratados. Ley sobre la aprobación de los tratados internacionales en materia económica. La ley sobre la celebración de tratados fue publicada el 2 de enero de 1992 en el Diario Oficial de la Federación.
Regula la celebración de tratados y acuerdos internacionales en el ámbito internacional. La ley sobre la aprobación de tratados internacionales en materia económica fue publicada el 2 de septiembre del 2004 en el Diario Oficial de la Federación. Esta es adquirir información de los secretarios de Estado sobre la negociación, celebración, aprobación de tratados internacionales sobre el comercio de mercancías, doble tributación y cooperación económica. Principio de los modelos tributarios. Son 7 principios. El primero es el principio de ahorro. Los estados contratantes pueden aplicar su ley interna, cada participante del tratado. 2. Principio de fuerza de atracción. Tienen como objeto ubicar el beneficio impositivo donde efectivamente se genere el ingreso. 3. Principio de punto de origen. Tienen como finalidad delimitar los beneficios y otorgarlos a los sujetos pasivos para los que se diseñó. 4. Principio de sustancial. Debe demostrarse la existencia física en el país. 5. Principio de asistencia en el cobro. Que cada estado procure recaudar por cuenta del ahorro los impuestos que corresponden. 6. Principio de no discriminación. Asegura la aplicación o no causación de impuesto para personas en condiciones similares. 7. Principio de procedimiento amistoso. Establece los lineamientos para resolver las controversias que puedan suscitar. Adhesión en México de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El 18 de mayo de 1994, México ingresó formalmente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, lo cual se llevó a cabo con la entrega de instrumento adhesivo al gobierno de Francia, depositario de la Convención de la OCDE. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE por sus siglas, fue creada en 1960 como resultado del Tratado Internacional acordado para reconstruir a la Organización para la Cooperación Económica Europea, que había estado a cargo de ejecutar el Plan Marshall tras la Segunda Guerra Mundial para la reconstrucción de Europa. La OCDE tiene como propósito la promoción de políticas distintas a lograr un mayor crecimiento económico de sus países miembros y la contribución al desarrollo de la economía mundial. Acuerdos de intercambio de información en materia tributaria. El objetivo es evitar prácticas fiscales nocivas. 2. Los convenios de esta materia que México tiene que celebrar son, entre otros, con Antillas, holandeses, Aruba, Bahamas, Belice, Costa Rica, etc. Acuerdos elaborados por la OCDE a través de su grupo de trabajo del Foro Global y las partes celebrantes. El acuerdo establece criterios de un intercambio efectivo de información en el marco de la iniciativa OCDE referente a prácticas fiscales perniciosas. Convenios celebrados por México con Estados Unidos de América y Canadá. Lo principal es evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos, especialmente el ISR, impuesto sobre la renta. Firmado en la Ciudad de México el 12 de septiembre del 2006 y aprobado por el Senado el 27 de febrero del 2007. Se regulan los aspectos de residencia y establecimiento y los siguientes: rentas inmobiliarias, beneficios empresariales, transportación marítima y aérea, personas asociadas, dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital, ingresos derivados del empleo, participación de consejeros, artistas y deportistas, pensiones, anualidades, funciones públicas e estudiantes. Convenio tributario celebrados por México con diversos países. Convenio entre México y los Estados Unidos mexicanos con la República Federal de Alemania para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio.
firmado en la Ciudad de México en el año de 2008, siendo aprobado por la Cámara de Senadores en diciembre del mismo año. Convenio entre Estados Unidos mexicanos y el Reino de Bélgica para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, firmando en la Ciudad de México el 24 de noviembre de 1962, siendo modificado el 26 de agosto del 2013. Convenio entre los Estados Unidos mexicanos, Reino de España, para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, signado en la ciudad de Madrid, España, el 17 de diciembre, siendo aprobado por el Senado de México el 27 de abril del 2017. Los convenios tributarios hacen referencia única a los ingresos que, con base en el acuerdo celebrado entre los estados contratantes, se encuentran o no tutelados dentro de su estructura. ¿Qué es una mediación y una negociación? Dos conceptos diferentes. La mediación requiere la diversión más o menos activa de un tercero que facilita la búsqueda de acuerdo entre las partes enfrentadas por el asunto objeto de posible solución. La negociación se realiza de forma directa sin necesidad de buscar la participación de terceros en el proceso. En la mediación, un tercero favorece la comunicación de las partes. En la negociación no hay nadie desde afuera que ayude a favorecer la comunicación y el desarrollo de la negociación. La negociación dependerá de la buena voluntad de las partes en busca de resultados satisfactorios. Es lo principal objetivo de nuestros tratados. El TEMEC, el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, para mi punto de vista el más importante, el cual entró en vigor el 1 de julio y sustituye al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELECAN, que anteriormente es el que estaba activo. Este tiene una vigencia desde hace 26 años. El TEMEC tiene como objetivo el crecimiento económico, la prosperidad y la competitividad de los países de América del Norte. El TEMEC es el primer tratado comercial que se destaca y se considera un capítulo de comercio digital, el cual otorga a nuestro país la posibilidad de establecer condiciones para incluir a pequeños y medianos empresarios a la economía global. Que es la economía digital para innovar. Uno de los principales logros del TEMEC fue mantener el libre comercio para todos los bienes, perdón. Uno de los principales logros del TEMEC fue el libre comercio para todos los bienes originarios de la región por las exportaciones mexicanas de bienes originarios seguirán gozando el acceso preferencial, es decir, continuarán exentas del pago de arancel en el mercado de Estados Unidos y Canadá. Ajuste del TECMEC en el 2020. Este fue uno de los más sonados en el año 2020, el cual todos vimos por ahí las noticias, conforme a ese TECMEC hizo modificación en el 2020. Las principales modificaciones fue la industria, con el objetivo de que los automóviles permanezcan libres de aranceles. El 75% de sus componentes deberán ser producidas en cualquiera de los tres países antes mencionados, Estados Unidos, Canadá y México. En el antiguo Telecán se requería del 62%, 62,5%. Se fabricará en los países del tratado. Este cambio permitirá un negocio automotriz aún más competitivo para los países involucrados. Es decir, que la unidad o el carro, para simples palabras, debe estar hecho de componentes 75% mexicano, estadounidense o canadiense para que sea libre. Mercado del lácteo canadiense. Canadá aumentará las cuotas de ingreso de productos estadounidenses a su mercado, en este caso productos lácteos y avícolas, podrán ingresar en mayor cantidad a Canadá. Asimismo, Estados Unidos permitirá el ingreso de otros productos lácteos derivados del maní y azúcar de origen canadiense. Tuvo que, digamos, permitir el acceso a Canadá, de igual manera Estados Unidos amplió ese acceso entre ambos.
Caducidad. El pacto comercial tendrá una duración de 16 años. Si después de este periodo sus integrantes deciden extenderlo, podrán hacerlo. Es decir, si el Telecán fue desde el 2020, tendremos una duración hasta el año 2036. Posteriormente, como bien lo dice, ambos o entre los tres países, si deciden extenderlo, podrán hacerlo. Incluyen modificaciones en el sector laboral, tecnología, farmacéutica, medio ambiente, economía, entre otros. Si bien es cierto, nosotros como mexicanos vivimos una modificación en el derecho laboral a las prestaciones laborales. Tuvimos que modificar las leyes laborales mexicanas para poder tener competitividad con el Canadá, Estados Unidos, es decir, salarios, prestaciones laborales, horarios laborales, para que existiera la competencia entre ellos. Beneficios del TEMEC a México. Una mayor estabilidad que se refleja a una tasa de cambio más estable. Es uno solo de los efectos más evidentes de este acuerdo. Otro beneficio es la reforma laboral que México tuvo, bueno, lo comentaba anteriormente, que realizar para cumplir con los requisitos del tratado, favoreciendo a millones de trabajadores por todo el país. Esa modificación a la reforma laboral creo que todos nos vino de beneficio, desde vacaciones extendidas, salarios altos, horarios en varios tiempos, horas de trabajo, ¿sí? El TEMEC nos da acceso preferencial a uno de los mercados más poderosos, algo que fomenta la inversión extranjera y el comercio exterior, propiciando consecuentemente una mayor tasa de ocupación laboral y colaborando con el desarrollo del país. Iguala las condiciones entre México, Estados Unidos y Canadá ante posibles disputas comerciales que puedan surgir. Esto trae mayores oportunidades para el país en diferentes ámbitos. A mayor exportación que tengamos entre los tres países de América del Norte, esto nos beneficia a cuestión de que hay un mayor empleo. Tenemos nosotros principalmente exportamos aguacate. La industria aguacatera es uno de los que más nos beneficia económicamente al país, donde más tenemos la parte de ingresos que vienen de ahí. Buenas tardes, contador. ¿Me permite hacerle una pregunta? Sí, diga. A su opinión personal y hablando contablemente, ¿usted cree que los ingresos en cuanto a pagos tributarios en relación al tratado del TECMEC ha aumentado o ha beneficiado para el 2020, los últimos años, a nuestro país? Ok, sí, entendí tu pregunta. Mira, sí, en criterio personal, como profesionista contable, sí, definitivamente, somos un país, como volví a repetir anteriormente, primer lugar en exportación de aguacate, principalmente por así ponerles un ejemplo. Esto quiere decir que entre más exportemos, más beneficios tenemos del TEMEC en México. Es decir, hay mayor tributación por parte de los contribuyentes que exportan o importan. Todos esos aranceles están, todos esos aranceles son beneficio para México, ¿sí? Mayor tributación, por así decirlo, mayor ingreso para el país en cuestiones de ingreso y ISR. Gracias. Sí, se me está acabando el tiempo. Relación del PAMA con el TEMEC. Los actos de fiscalización que originan el PAMA son una de las principales relaciones, las tributaciones, la importación y exportación de las mercancías por la vía que se aplique, las causaciones de impuestos, como lo decía anteriormente, la documentación reglamentarias, las regularizaciones en materia de ley de aduanera y en el comercio exterior. Bueno, como conclusión, es necesario conocer los tratados, convenios y adhesiones en materia del comercio exterior que existen entre México y demás países, con la finalidad de conocer los límites y alcances en materia del comercio exterior. En mi conclusión muy rápida, el TEMEC juega un papel muy importante para la economía mexicana debido a que tenemos
un país muy importante como Estados Unidos en cuestión de consumismo, el cual nos genera muchas ventas como mexicanos, como comerciantes, como pequeños empresarios, a tener unión comercial con ellos. Definitivamente, entre más exportaciones tengamos con ellos, mayor recaudación es para el país en cuestiones de impuestos. Es importante saber cuáles son los objetivos de cada uno y los beneficios. Para mí como contador, definitivamente son los aranceles, los impuestos que tenemos a raíz de ello. Sería la parte más importante que nos beneficia a nosotros. Tener claro como profesionista cuáles son los aranceles que graban, cuál es la mercancía que se puede exportar y cuál no, cuáles son las que se pueden mover, cuáles son las leyes que los aplican y sobre todo ver cuáles son los beneficios que tenemos a través de este TEMEC. Me despido de ustedes, muchas gracias por estar con nosotros, eh, muchas gracias por asistirme y escucharme. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Ay, gracias. Luego. Buenas